Como todos los viernes, aquí estamos en Enecultura, en Detrás de la Noticia, viernes 3 de diciembre. Hoy vamos a tratar en nuestro espacio un acontecimiento que ha sido noticia a nivel global, que es la muerte del comandante Fidel Castro. Vamos a ver algunos aspectos diferentes de este personaje del siglo XX y principio del siglo XXI. Este extraordinario político y revolucionario de Cuba que trascendió en todos los países de América Latina. Vamos a empezar con la frase de Fidel: yo rechazo la mentira porque sé que la ignorancia ha sido la gran aliada de la opresión a lo largo de la historia. Fidel Castro. Hemos querido iniciar este programa, bajemos aquí, porque hasta ahí llegaba la lucidez de Fidel. Una frase que él escribió en vida, pero que ahora estamos viendo también que ha acontecido en su muerte. Porque cuántas personalidades del mundo han estado llorando la muerte de Fidel. Los intelectuales, los artistas, los escritores, y de Cuba ni qué hablar, Cuba completo. Sin embargo, había un festejo en los cubanos de Miami que decía el padre Bento que ellos lo que estaban celebrando es su propia derrota, porque no pudieron derrotar en vida a Fidel, y que ellos se fueron a Estados Unidos como una manera de querer hacer otra Cuba. Incluso le dicen en Miami la otra Cuba o la pequeña Cuba. Y eso, burlarse, celebrar de la muerte hasta de un enemigo, demuestra la mezquindad de quienes hacen eso. Y Fidel fue una de las figuras más ilustres del siglo XX y se podría decir que el político y revolucionario más importante. Y él fue fiel a su concepto antiimperialista. Incluso fue, y se podría decir, el gran antiimperialista que quedaba del siglo XX y que siempre combatió. Ahí estamos viendo algunos de sus libros que fueron escritos sobre la vida y obra. Ese se llama La vida oculta de Fidel, esa es Reflexiones sobre Fidel. Y Fidel se relacionó con grandes personalidades. Fue un hombre que venía de la clase media cubana, de su padre, que era un gran hacendado, y decidió coger el proceso de la revolución. En vida, Fidel hubiese vivido como un millonario en Cuba, pero él decidió abandonar esa riqueza heredada, incluso sus bienes, ponerlo a disposición de la causa revolucionaria, y tuvo un primer intento, que fue en el 53, creo, con un asalto a un cuartel y lo agarraron preso. Y ahí fue que vino el famoso discurso. Como abogado, estudió leyes, se defendió él mismo. Y la frase célebre: la historia me absorberá, que es incluso hay un libro de Fidel Castro con ese nombre. Y ya en 1959, pues, toma el poder y tumba a Batista, ese dictador. Los anticastristas de Miami y de República Dominicana, que hay muchos cubanos que lo hemos acogido y ahora priven el más capitalista y quieren renegar de toda la formación cultural e intelectual que le ha dado Cuba. En Cuba, yo vi varias personalidades que eran doctores en deporte. Hay gente jovencito con doctorado, la fuga de cerebro que Fidel tanto habló, que ahora es una realidad, que la revolución lo formaba y después el capitalismo quería llevárselo, como hay muchísimos médicos en Estados Unidos y científicos en el mundo que fueron formados
por la Revolución Cubana y ahora el que se beneficia es el capitalismo. Y algunos de ellos salen incluso ingratos porque quieren ser más capitalistas que los capitalistas de origen y reniegan toda su cultura, todo su pasado. Esos anticastristas quieren decir que está bien, Cuba tenía un desarrollo económico y social en la era del dictador Batista, pero como se suele decir, ahí está la muerte. Castro, que murió el 26, y como ustedes pueden ver, ha sido un acontecimiento mundial y murió a los 90 años, porque murió en 1926, nació, y murió en el 2016. Ahí hay 90 años. Y vamos aquí, lo que quiero decir antes de empezar a pasar las imágenes es que era un hombre que construyó un país, porque decía en la época de Batista no solamente era el trasero de Estados Unidos, sino que la corrupción, la droga, la prostitución eran los grandes desarrollos que tenía Cuba. Y ahora, señores, si ven las estadísticas, 2 años después del triunfo de la revolución ya no había analfabetos y todavía nosotros tenemos. No solamente eso, la educación. La educación es tiene el mayor índice a nivel mundial. Y Cuba salió ahora un resultado que es el mejor país del mundo para criar a una familia, para tener un hijo. Y no solamente eso, sino que en Cuba no hay falta de escolaridad. Todos los niños cubanos estudian. Incluso no hay un niño en Cuba que duerme en la calle, que ande mendigando, que ande pidiendo. La alimentación no hay que hablar. Independientemente que algunos piensen que hay una alimentación sostenida a través de un programa científico de alimentación donde los cubanos se alimentan. Por eso es uno de los pueblos más saludables. En términos culturales ni hay que hablar. La revolución, no hay un país de América Latina que tenga el desarrollo cultural e intelectual que tiene Cuba, con una especificidad, con una trascendencia. No hay una negación de la identidad cultural. Allá los negros son negros, los blancos son blancos, es decir, tienen una raza más definida que nosotros. La cultura popular se respeta, la santería se ve como parte de la idiosincrasia del cubano, aquí se ve como brujería. El nivel de expresión, el nivel de conceptualización de Cuba, los grandes escritores que ha tenido. Es más, yo me atreví a decir, con excepción de Pedro Enrique Ureña, que Cuba ha tenido más escritores e intelectuales importantes a nivel de la historia de la literatura hispanoamericana que nosotros. Nosotros no tenemos un Lezama Lima, para citar un caso. No tenemos un Martí, que fue el primero que empezó con el modernismo en la literatura y que también fue un líder. Y que fue el que ayudó a acompañar a esa independencia con Máximo Gómez, con nuestro Máximo Gómez, que era la sapiencia militar, porque ya José Martí era más intelectual. Y los cubanos reconocen a Máximo Gómez, aunque también debieran reconocerlo en la parte militar más que José Martí, porque la fuerza militar y la estrategia militar fue Máximo Gómez para la independencia de Cuba. Entonces vamos a ver ahí algunas imágenes que hemos traído del fallecimiento del comandante Fidel Castro, que ha convencionado. Yo fui uno de los que tuve la oportunidad de llorar, viendo las anécdotas, viendo la participación de los intelectuales. Miren, ahí está Fidel con grandes personalidades. Ahí está con Mojica, con Mandela y con el otro gran revolucionario que es un símbolo mundial, el Che. Y esa es la Plaza de la Revolución, donde él dijo que en ese discurso que quizás se iba a ver la Plaza de la Revolución así cuando él muriera. Y así mismo pasó. Se puede decir que el velatorio de Fidel es el más grande que se ha dado a nivel de la humanidad.
Vamos a la otra imagen. Mira, entonces Fidel nació en el municipio de Mayarín, que era la provincia de Oriente, y ahora se le conoce como la provincia Holguín. Fue un militar revolucionario, estadista, político cubano, fue mandatario de su país como primer ministro y presidente de Cuba. Fidel Castro se inició en la vida pública como político opositor y se destacó especialmente tras el asalto del cuartel Moncada en 1953, por el cual fue condenado a prisión, lo que decíamos anteriormente. Vamos a ver la otra imagen. Entonces también fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 1956 al 2008. Se mantuvo en el poder como primer secretario del Partido de Cuba desde 1965, es decir, la fecha en que yo nací, hasta el 2011, cuando definitivamente dejó su puesto como líder del país y se transfirió todos sus poderes a su hermano Raúl. Podemos venir aquí. Hay que decir también, a favor de Fidel, podemos venir aquí, que ha sido en la historia latinoamericana el único presidente que ha dejado el gobierno, el Estado, en sus facultades físicas y mentales. Cuando él entendió ya que tenía que transferirle o pasar el gobierno, se lo pasó a su hermano, que también peleó junto con él. Incluso yo conocí a Eduardo Heras León, que fue que le dio clases de bombardeo a Raúl, que es escritor, Premio Nacional de Literatura el año pasado en Cuba. Y Fidel es un ejemplo de eso. Balaguer estaba ciego y no dejó el poder. Incluso siguió no vidente y sus facultades limitadas y estaba dirigiendo todavía el país. Incluso fuera del poder, era el poder. Entonces Fidel tiene esa dignidad. Yo no sé por qué la mezquindad humana, independientemente de la diferencia ideológica, es decir, de que usted crea en el comunismo, en el socialismo o en la democracia o el capitalismo, hay que reconocer los valores de los seres humanos en vida. Vamos a una pausa y regresamos con N Cultura en Detrás de la Noticia. Ya está a la venta el libro El saqueo a la República Dominicana, del periodista Esteban Rosario, donde se revelan los actos de corrupción de los funcionarios del Estado, los empresarios, políticos, síndicos y militares. El saqueo a la República detalla los mecanismos, cómo se robaron las empresas del Estado, las tierras y miles de millones de pesos sin que nadie caiga preso. Adquiéralo en las librerías de Santiago y Santo Domingo o en la oficina de Detrás de la Noticia en los teléfonos 809-724-4787 y en el 809-697-9282. Aquí regresamos y estamos hablando de la grandeza de Fidel. No todo el mundo abandona sus riquezas familiares para hacer. Nosotros solamente conocemos mayormente a Juan Pablo Duarte en nuestro país. Pues eso mismo hizo Fidel Castro para liberar a su país. Y que independientemente de todas las dificultades económicas, que cuando se separó la Unión Soviética de Cuba se mantuvo. Y ha sido el único país del mundo que con un bloqueo de décadas ha podido sobrevivir, y con un imperio en contra, bueno, Fidel después que estaba en el poder tuvo que combatir a unos contrarrevolucionarios preparados por los Estados Unidos que quisieron darle un golpe de Estado.
aquí mismo, el golpe de Estado que se dio en el 63 a Juan Bosch fue para que no se siguiera el modelo cubano, para que no se independizara la patria como lo que hizo Juan Bosch, pero luego lo hicieron en América Latina. Recuerda que Estados Unidos en Panamá creó la Escuela Militar de las Américas, donde salieron la mayoría que luego se convirtieron en dictadores. El mismo Somoza viene de ahí. A Trujillo lo prepararon los Estados Unidos. De ahí que viene la parte contraria en contra de Venezuela, en contra de los países que han estado asumiendo un socialismo del siglo XX o una revolución ciudadana, como se le llama ahora. Vamos a seguir viendo las imágenes para que los televidentes... Ahí está su hermano Raúl anunciando el viernes 25 la muerte de su hermano. Pasamos a la otra. Ahí están recibiendo los honores. Ahí está la foto al fondo de Fidel en la Sierra Maestra. Es impresionante. Ahí están viendo en el fondo las decoraciones que le dieron en vida. Ahí está la gente llorando. Cubanos lloran la muerte de Fidel como si fuera un familiar, como si fuera su madre. Incluso hay una frase, podemos seguir, que dice, yo soy Fidel. Todos somos Fidel. Seguimos. Miren, ahí esa es la Plaza de la Revolución. Horas, en un acto que duró 3 horas y media, donde varios presidentes hablaron. El último que le hice fue su hermano Raúl. Continuamos. Yo nunca había visto, ahí está la gente desfilando ante las cenizas del comandante Fidel Castro. Continuamos. Miren, señores, la multitud. Eso era una sola parte de la Plaza de la Revolución. ¿Qué muerto ha merecido el acompañamiento de su pueblo de esa manera? Ni Mandela, ni Mahatma Gandhi. Nadie. Continuamos. Miren, señores, aquellos que estaban celebrando la muerte del comandante de Fidel, miren ese pueblo. Y ahí la gente no se le obligó. Miren la multitud. Estamos viendo las imágenes por zonas para que después no se crea que es un montaje. Y digo, si hubiese sido un montaje ya lo hubieran sacado. Porque anda la propaganda anti-Castro ahora anda por doquier. Ahí estamos. Continuamos. Vamos ahí. Mírenla, ahí esa es la famosa Plaza de la Revolución, donde los anuncios más importantes de la Revolución Cubana eran expresados por Fidel Castro. Es un emblema de ese proceso. Continuamos. Miren, ahí ya el recorrido que va a llegar al cementerio de Santiago de Cuba. Ahí están sus cenizas, que ha sido todo un acontecimiento, todos los pueblos. La gente se pone en las avenidas, mírenlo ahí, solamente para ver pasar las cenizas de su líder, de su comandante en jefe, de su eterno Fidel Castro. Mírenlo ahí como eso ha sido un acontecimiento. Nunca en la historia de la humanidad, repito, hubiese yo visto tan multitudinario velatorio o exhibición de cenizas de un ser humano, de un jefe de Estado, de un líder internacional. Continuamos. Entonces, ahí están algunos textos de Fidel, La historia me absorberá, Reflexiones del comandante en jefe, El compañero Fidel, Discursos e intervenciones de Fidel, El diálogo de civilización, que es un libro importante de Fidel, está Chile y Allende, una mirada al proceso revolucionario de Chile, y está La paz de Colombia. Vamos a ver algunas portadas de esos libros. Mírenlo ahí. Esas son las obras que escribió. Realmente son reflexiones, discursos. Continuamos. Esos son los
textos, Diálogo de las Civilizaciones de Fidel Castro. Ahí está con Allende. Esas son las obras. Mírenlo ahí. La muerte del Che Guevara. Y está la estrategia de Fidel Castro. Continuamos. Ahí está, uno se dice Obama, de Fidel Castro. Las palabras a los intelectuales de Fidel Castro, que pues, analizando cómo piensan, cómo actúan los intelectuales. Fue muy amigo, mírenlo ahí, la capacidad lectural que tenía Fidel, bueno, leyendo el libro de Obama, porque también se mantenía actualizado hasta el último final de su vida. Continuamos. Ahí está con su amigo Gabo, a quien le llevó los originales de Un coronel no tiene quien le escribe, y Fidel le dijo, mira, en la distancia que tú escribiste que murió un personaje, por el nivel de fusil y de tiro, él no podía morir. Es decir, que era una especie de corrector de Gabriel García Márquez. Vamos a ver más fotos porque eran amiguísimos. Mírenlo ahí, ahí están ellos. Parece que venían de la playa. Primera foto que Fidel sale así de manera tan íntima con un amigo, en pantalones cortos. Ahí están los libros que se han escrito sobre Fidel. Ese es más famoso, 100 horas con Fidel, conversaciones con Ignacio Ramonet. Y está también la biografía a 2 voces de Fidel. Estos son los libros, Fidel Castro y la Revolución, Fidel Castro. Estos son decenas de libros que se han escrito sobre Fidel. Uno ni se lo imagina siquiera. Nada más hay que buscarlo. Vamos, continuamos. Mírenlo ahí, Fidel Castro. Fidel. Continuamos. Mírenlo ahí. Hay varios que se llama la Guerra Fría y Fidel, donde empezó un cambio de la humanidad, porque hay que hablar antes y después de la Guerra Fría, que a Castro tuvo que tomar una actitud cuando iban a poner los misiles en Cuba y si tuvo, por poco se llama una guerra mundial nuclear. La vida oculta de Fidel Castro, siempre era un tabaquero, le gustaba fumar mucho, de eso creó toda una tradición. Incluso un escritor cubano, se llama Fernando Ortiz, que decía, el humo del cigarro es tan humilde como una oración. Continuamos, viendo a Fidel ahí, continuamos, a ver si el tiempo no va. Ahí está el diccionario de pensamientos de Fidel Castro. Y ahí están analizando a 3, a Fidel Castro, a Chávez Morales. Es un estudio, parece, de tesis, bajo las máscaras del fascismo. Sí, porque todos son fascistas, todos los que quieren liberar su país. Entonces, volvemos a la frase, yo rechazo la mentira porque sé que la ignorancia ha sido la gran aliada de la opresión a lo largo de la historia. Fidel Castro. Entonces, podemos venir aquí. Este es un recorrido visual de la figura, se podría decir que la figura más importante que daba la humanidad en el siglo XX, que era del siglo XX, era Fidel Castro. Ya no hay una gran figura del siglo pasado, de la dimensión de la trascendencia política de Fidel. Y no solamente en la política, sino del estadista. No solamente del estadista, también de un pensador, porque otra cosa tuvieron que reconocer los norteamericanos, era de la inteligencia y la capacidad intelectual y de conceptualización de Fidel. Intentaron decenas de veces de asesinarlo y no pudieron. Nadie había soportado tanto allanamiento, tanta estrategia para tratar de desaparecerlo como hicieron a Fidel. La CIA, es más, el Estado completo norteamericano falló y no pudieron acabar y murió tranquilo en su casa. Hasta los últimos días estuvo leyendo y escribiendo reflexiones que hacía en el Grama. Ese era el comandante
Fidel Castro, que independientemente de las diferencias que se pueda tener en términos ideológicos, sea socialista o sea de capitalismo, hay que reconocerle que es uno de los hombres más importantes de la historia política, económica y como presidente, incluso como orador del siglo XX. Paz a su resto, comandante Fidel, aunque algunos no quieran reconocerle en este país, lo admiramos y lo respetamos. Nos vemos el viernes en otro Enecultura en Detrás de la Noticia.